Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. El menor crecimiento económico le quita 76 mil millones de pesos a Hacienda. También 4 de cada 10 habilidades laborales serán obsoletas en solo 5 años y arranca ya la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 en México. Es jueves 12 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Puri Lucena, editora de la revista Expansión. Muy buenos días, Puri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gonzalo. Muy bien, muy contenta de estar aquí y de saludar también de nuevo a nuestros podescuchas. Oigan, antes de pasar con la información, ¿se imaginan a los ministros de la Suprema Corte sin toga? ¿Te imaginas, Puri, a los ministros de la Suprema Corte sin este atuendo tan característico? Mira, la verdad es que cuando estaba viendo esta noticia me llamó muchísimo la atención. Lo primero que pensé fue, ¿no habrá cosas más urgentes que solucionar? Pero, mira, fíjate que todavía no tengo como una opinión muy bien formada sobre esto, okay. Porque dentro de que me parece como una anécdota, una curiosidad, sí. Creo que hay como un sustratillo ahí que no me desagrada del todo. Será porque también esta parte de lo cultural mexicano, siendo extranjera, también como que es lo que nos atrae muchísimo. Sí. Pero bueno, a ver, en el fondo sí creo que hay cosas más importantes. Es como es como cuando se dejó de usar finalmente la corbata como un elemento necesario en los eventos formales. Pero bueno, esto que les contamos podría suceder porque Hugo Aguilar, próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, planteó la posibilidad de no usar la toga durante su encargo y usar ropa propia de los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, ahora los senadores de Morena presentaron una propuesta para eliminar el uso obligatorio de esta vestidura para los ministros. En la iniciativa se dice que la toga y el birrete son símbolos de lejanía y elitismo y que la justicia mexicana debe vestirse de indumentaria de nuestra gente sencilla. Cada quien tiene su opinión al respecto. Déjenos sus comentarios, seguramente habrá bastantes y variopintos en cualquiera de nuestras redes sociales, @expansiónmx, también en Spotify, en la sección de comentarios. Platíquenos qué piensan al respecto de esto. A ver, lo único que les puedo decir es, coincido contigo, Puri, me parece que hay temas muchísimo más urgentes, tanto a nivel legislativo como a nivel judicial, que este en particular. Pero bueno, avancemos ya con la primera información, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores niega que Estados Unidos presione a México para detener y extraditar políticos. Ahora sí que, hablando a la inversa de lo que hemos comentado en los últimos días sobre las deportaciones en Estados Unidos, Relaciones Exteriores dijo que en las reuniones que ha sostenido con las autoridades estadounidenses no hay una transmisión o no hay una petición formal para investigar, perseguir
o extraditar a funcionarios mexicanos. Sí, así es. Esta respuesta se da después de que la agencia de noticias Reuters informara ayer que el gobierno del presidente Donald Trump está presionando al de México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado y para que los extradite a Estados Unidos si tienen cargos penales allá. De ahí que el gobierno haya dicho que las conversaciones que han tenido bilaterales han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en diversos temas con base en los principios de soberanía, que ya sabemos que es una de las palabras más usada en el sexenio y en el sexenio anterior. Bueno, pues eso, ¿no? Basados en los principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos. Correcto. La idea aquí es que no hay, según esto y según la agencia de noticias Reuters, no hay una presión importante por parte del mandatario Donald Trump para que México investigue y procese a estos políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Puri, con toda franqueza, ni siquiera me parece que sea algo nuevo. Yo creo que sí, de parte de Estados Unidos hay y siempre ha existido una comunicación alrededor de vigila a tus gobernantes. Sí, de hecho también, bueno, esto viene también de lo que hemos visto en la primera parte del gobierno de Trump, ¿no? Y cómo también hubo esta extradición, no de políticos, pero sí de narcotraficantes que se dio en las primeras semanas, que fue un número muy elevado. Claro, cuando ya se habla de esta parte de la política es un tema mucho más delicado, pero como dices, al final es algo que puede suceder, ¿no? O sea, no es tan descabellado este escenario. Correcto, la verdad es que sí, es complejo, digamos, este tema. Bueno, y Reuters citó fuentes familiarizadas con este asunto y divulgó la noticia casi al mismo tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México y actual subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien prepara la visita de Marco Rubio a México para los próximos días. Y bueno, antes de dejar el tema bilateral, y porque sí lo hemos mencionado en otras ocasiones, todo este asunto relacionado con las deportaciones, con toda la bronca que hay migratoria allá en Estados Unidos, pues mira, de acuerdo con nuestros colegas de Sports Illustrated México, agentes de inmigración de Estados Unidos podrían ser desplegados en las distintas sedes del Mundial de Clubes, elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, también de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP también por sus siglas en inglés, estarían en el partido inaugural entre el Inter de Miami y el Al-Ahly, y también les habíamos dicho antier, el partido entre México y Turquía mostraba un estadio prácticamente vacío y se baraja información, hay información acerca de que posiblemente el sábado que debuta México en la Copa Oro en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, ahí en Inglewood, se baraja la posibilidad de que el partido sea a puerta cerrada, Puri. Es que tal y como están las cosas actualmente en Los Ángeles, la verdad es que a ver, es algo tan fuerte lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo, que no sé si decir tal vez sea la decisión más adecuada. No me siento todavía con esta preparación para poder decir algo así de es lo mejor, es lo peor, ¿cómo lo vemos? La verdad es que es impresionante lo que está ocurriendo en estos días en Estados Unidos y en Los Ángeles completamente. Y a ver, como dices, quizá la opinión en este momento no la tenemos bien formada. Lo que sí observamos son hechos, y lo que vimos, por ejemplo, ayer en la llegada de la selección mexicana a su hotel de concentración, nadie los fue a recibir. Normalmente a cualquier ciudad de Estados Unidos a la que llega nuestra selección, hay gente apoyando, hay gente vitoreando, hay gente pues buscando la foto, el autógrafo. Las fotos de ayer son de una desolación absoluta. Claro, es que la gente tampoco está, o sea, no son los ánimos, no es el momento, no es el lugar, o sea, como que confluye ahora mismo todo para que este partido sea como lo más anticlimático que podemos pensar. O sea, en lo que está ocurriendo de repente, que en un lugar como Los Ángeles, ¿no?, que la selección suele jugar en Estados Unidos precisamente por la cantidad de población migrante, de población de origen mexicano que hay, pensar siquiera en que puedan estar acudiendo al estadio, sí es muy anticlimático. No, totalmente. La verdad es que es una cosa... ahorita el fútbol, digo, siempre lo he dicho, pero creo que ahora más que nunca aplica esta frase del fútbol es lo más importante de lo menos importante. Creo que en estos momentos es más válida que nunca. Pero bueno, vamos a temas
que sí son muy importantes, como que el menor crecimiento económico previsto para nuestro país le quita a Hacienda por lo menos 76,000 millones de pesos. Y bueno, ya especialistas consideran que esto llevará desde luego a hacer recortes al gasto público programado o subir las necesidades de financiamiento, es decir, la deuda, y por ende tendremos un mayor déficit, que ya les hemos dicho es la diferencia entre lo que se gasta y lo que ingresa el gobierno. Una nota muy interesante de nuestra colega Dainzú Patiño. Sí, así es. Cuando hablamos de crecimiento, que en este podcast lo hablamos muchísimo, ¿no? De cuánto va a crecer México este año, que si 1.5, que si 2.3, que si ahora la OCDE dice que 0.4. Cuando hablamos de todo esto, la traducción, la traslación al final en la práctica, ¿qué supone todo eso? Es precisamente esta merma o esta falta de 76,000 millones de pesos. Correcto. ¿De dónde sale esto? ¿No? A ver, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta un crecimiento de 1.5 a 2.3% para el PIB de este año. Pero la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, estima que la economía crezca apenas 0.4. Esta diferencia de 1.5 puntos entre lo que dice la OCDE y lo que dice Hacienda es lo que va a implicar este agujero en los ingresos de más de 76,000 millones de pesos. Que es dinero que no tenemos, que es dinero que el gobierno federal tendrá que ajustar, como ya lo decíamos, o en el gasto público, es decir, menos obra, porque transferencias federales y apoyos, eso se van a mantener, más bien la obra pública será castigada, el sector salud, el sector agropecuario, desde luego que la educación, que es muy prescindible para muchas autoridades, o incrementar la deuda, que ya de por sí tiene bastante preocupados a muchos analistas y desde luego que también a las calificadoras de riesgo. Y bueno, de acuerdo con Hacienda, un punto porcentual del PIB menos de crecimiento equivale a casi 51,000 millones de pesos faltantes en ingresos tributarios no petroleros, así que esta diferencia de 1.5 puntos porcentuales representan estos 76,000 millones. Y ahora sí que visto lo visto, Puri, y como el crecimiento parece ser que no se acercará siquiera a esto que estima Hacienda, el boquete en los ingresos públicos seguramente será mayor. Y para aquellos que no podemos dimensionar precisamente cuánto es tantísimo dinero como 76,000 millones de pesos. Nunca los hemos visto, Puri. No, y nunca los veremos. Con este dinero se puede cubrir, por ejemplo, el salario promedio real de cerca de 900,000 personas por un año. Wow. Son también suficientes para cubrir el presupuesto del Poder Judicial y de la Cámara de Senadores para todo 2025. Y también se puede cubrir casi por completo, un 97%, el gasto para la beca universal de educación básica Rita Cetina o financiar 3 años del programa La Escuela es Nuestra. O sea que estamos hablando de una cifra bastante importante y que sí afecta realmente al presupuesto para la gente común. Totalmente de acuerdo. La verdad es que es un boquete muy, muy grande. Pero bueno, Puri, entre más digitalizados estamos, más propensos estamos a recibir ataques, ciberataques. Y bueno, México enfrenta cerca de 60 millones de ataques cibernéticos al día. Esta cifra muestra el crecimiento de México como blanco digital y también la urgencia de fortalecer la infraestructura de seguridad en línea, que en muchos sectores, en muchos casos como el mío, es bastante precaria. Pues sí, esta cifra de 60 millones de dólares sale de la firma internacional de ciberseguridad y redes Cloudflare. Ellos aseguran que contuvieron cerca de 60 millones de ciberataques al día en México durante el primer trimestre de este año. Su vicepresidente para América Latina, Carlos Torales, reveló que esta acelerada digitalización hace que el país sea un objetivo atractivo para ciberdelincuentes, porque los ataques maliciosos aumentaron 65% en este primer trimestre, en otros 3 meses, y el volumen de amenazas crece además, pues trimestre a trimestre, y creo que lo vemos además, ¿no? O sea, ¿quién de nuestros podescuchas no ha recibido en los últimos meses esta famosa llamada del banco diciendo que tienes un cargo no reconocido, que te piden entrar a tu aplicación para que lo puedas rechazar, bueno, para que puedas hacer como este levante de cargo no reconocido, y ahí es donde caemos donde caen muchas personas, ¿no? Porque en ese momento pues te pillan incluso a veces con este nervio de cómo que me han hecho un cargo no reconocido de
mucho dinero, ¿no? ¿Tú te sientes bien protegida, Puri, en tu nivel de ciberseguridad? Yo soy una persona muy torpe en ese nivel de tecnología y más en el de ciberseguridad. A ver, creo que en este tipo de cosas una nunca puede decir que no va a caer, la verdad. Creo que es importante que nos avisemos precisamente, ¿no? del tipo de estafas al que estamos expuestos. Por ejemplo, creo que este del banco que ha sido tan común en los últimos meses, sí. Pero evidentemente, claro que no. O sea, yo no estoy preparada, debería ser una persona mucho más consciente de las amenazas que hay a mi alrededor, porque además esto ya evoluciona muchísimo. No sé quién se acuerde, creo que vamos a revelar aquí nuestras edades, pero quién se acuerde de aquellos famosos correos, ¿no? Del príncipe nigeriano que tenía una herencia y que necesitaba ayuda para poderla cobrar, y de ahí hemos pasado a cosas súper sofisticadas en las que es muy, muy, muy fácil caer. Sí, lo decíamos, ya todos los príncipes nigerianos recuperaron su corona. Ahora, a través de la inteligencia artificial hay muchas maneras de vernos la cara. Una cosa que me llama mucho la atención, sin embargo, pues es que normalmente pensamos que este tipo de problemas le afecta o a las personas más mayores o a los adultos mayores, pero no es el caso. Según la Federal Trade Commission de Estados Unidos, las personas de 20 a 29 años reportan fraudes con más frecuencia que las de 60, aunque los de 60 años y más reportan pérdidas económicas más altas por el incidente, sobre todo por temas de inversión fraudulenta y también por un asunto de soporte técnico. También hay una posibilidad de que las personas de 60 ni siquiera reporten, ¿verdad?, el asunto. Exacto. O sea, también puede haber ahí un vicio de esta recopilación. El resumen de esto es: a todos nos pega. Desde los sí, menores todos estamos expuestos. Totalmente. A ver, aquí hay un dato, ¿no? Y es que si son 60 millones al día y México tiene 120 millones de habitantes, en promedio, la mitad de la población es blanco de una ofensiva cada día. Total. Entonces, todos estamos expuestos a esto. Es un montón. La verdad es que tomen las precauciones, lean. Hay mucha información que tenemos en expansión.mx en la sección de tecnología, también para que aprendan cómo protegerse, cómo identificar este tipo de ciberataques y también qué hacer si ya de plano cayeron en uno. Ahora sí que conserven la calma y pues chequen la información que tenemos disponible para ustedes. Y bueno, hablando de temas futurísticos, tecnológicos, pues resulta, Puri, que el 40% de las habilidades laborales que tenemos van a estar obsoletas en apenas 5 años. Es decir, durante años redactar un análisis financiero, programar en un lenguaje específico, traducir documentos, ejecutar campañas de marketing digital, eran habilidades que se presumían así con negritas en los currículums de todo mundo. Y bueno, todo esto va a quedar totalmente obsoleto en este lustro por la automatización. Así es, el reporte The Future of Jobs, que ya futuro, bueno, en 5 años está aquí, pero bueno, el reporte Future of Jobs de 2025 del Foro Económico Mundial plantea precisamente, ¿no?, que 40% de las habilidades consideradas esenciales hoy cambiarán para 2030. Y Patrick Caper, Content Research Manager de Endeavor México, le comentaba a Nancy Malacara, a nuestra compañera Nancy, que precisamente las habilidades que son más expuestas a esa sustitución por la inteligencia artificial generativa están vinculadas a estas tareas estructuradas, repetitivas y que usan de forma intensiva los datos, ¿no? Y claro, esto pues incluye, como decías, ¿no?, habilidades de redacción, pero también lectura, matemática, resistencia física, cálculo, traducción, programación y hasta minería de datos, que es además una de las habilidades que más se enseñan en universidades y carreras técnicas, porque además es una habilidad bastante nueva, o sea, no es una habilidad que hubiéramos escuchado hace tal vez menos de 10 años. Puri, tú en un pasado no tan lejano llegaste a Expansión y fuiste editora de carrera, que es la sección que tenemos precisamente para hablar de estos temas. ¿Qué tanto ha cambiado el panorama para la carrera de una persona, para el entorno profesional de alguien
de hace unos años que tenías toda esta responsabilidad ahora? Mira, la verdad es que al final sí que seguimos hablando de cosas muy similares. Y estamos hablando a lo mejor de que han pasado 7 u 8 años, ¿no? Hablábamos de cómo la tecnología iba a dejar obsoletos algunos trabajos. Ahora ya no hablamos a lo mejor de trabajos, hablamos de habilidades. A lo mejor el trabajo como tal se mantiene o la posición se mantiene, lo que cambia son las habilidades que incorpora esa posición. Hablando, por ejemplo, ¿no? Marketing es una de las habilidades que más se mencionan en estos estudios. A lo mejor el director de marketing no va a cambiar, no va a dejar de existir, pero sí la mayor parte de las capacidades y de las tareas que hacen el día a día, ¿no? Y hablamos de marketing, pero hablamos de otras muchas más tareas. Y lo que siempre se habla, lo que siempre se viene diciendo desde hace tiempo, es el tema de las soft skills, ¿no? De las habilidades blandas o las habilidades más humanas. Que eso, lo que nos diferencia como de la máquina, digamos, ¿no? Lo que nos hace personas, lo que nos hace ser quienes somos, es lo que al final va a mantenerse como lo más demandado, porque además lo técnico y muchas empresas con este tema de la brecha que hay de talento, ¿no? Entre lo que las empresas necesitan y lo que encuentran en el mercado, muchas veces la parte técnica se puede enseñar ya en el trabajo, pero la parte humana, inteligencia emocional, comunicación, empatía, toda esta parte es mucho más complicada de enseñar de un día para otro, digamos, ¿no? En un periodo corto, como puede necesitar una empresa. Y eso es lo que va a ser la diferencia, junto con, por supuesto, a lo mejor no necesitas ser la persona más especialista en inteligencia artificial, pero no es que y lo que repiten muchísimo, no es que la inteligencia artificial nos vaya a quitar el trabajo, sino las personas que sí entienden la inteligencia artificial. Esa es la verdadera competencia. Entonces ahí está la clave, ¿no? Y lo dice una persona que la verdad es que necesita ponerse a estudiar muchísimo, porque más allá de los prompts básicos en ChatGPT, lo uso poco. Reconozco que debería ser una de mis metas de 2025. Oigan, llevo ya una semana haciendo ejercicio, denme un poquito de tiempo, mi siguiente meta va a ser el ChatGPT. Oiga, pues qué buena reflexión. Muchas gracias, Puri. Sin lugar a dudas, para poner en perspectiva estas cosas que yo sé que la primera reacción a este tipo de información es miedo. Es voltear a verse el ombligo y decir, ¿dónde estoy parado yo en este entorno? Pero las oportunidades, como ya bien lo dijo Puri, ahí están también, y creo que esta reflexión, muchas gracias por ello, Puri, sobre todo, tómenlo de alguien que lleva muchos años ya en esto, haciendo análisis sobre el tema de carrera. Pero bueno, vámonos ya con la última información del día, porque queremos acabar con una sonrisa bien futbolera. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, arrancó ya la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026. A un año exacto de que inicie el Mundial de Fútbol, se iluminaron de verde los principales sitios de la Ciudad de México: el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, la Rueda de la Fortuna de Chapultepec. El gobierno de la Ciudad de México dio este banderazo, develó un reloj que marca los días hasta el partido inaugural. Estará exhibido sobre Paseo de la Reforma. También se mostró la copa que levantará el capitán de la selección que resulte ganadora del torneo de fútbol más importante del planeta, y del que, creo, mi querida Puri, España tiene muchísimas posibilidades de ganarlo. Bueno, mira, estaría muy bien. Yo es que la verdad es que a mí lo del Mundial todavía, no sé, ¿tú ya estás emocionado con el tema del Mundial? Del 1 al 10, ¿dónde estás? Todavía no estoy en ese ánimo. Del 1 al 10 estoy como en un 6 todavía. O sea, todavía no me entra la fiebre futbolera así a tope, sobre todo porque creo que falta mucho por hacer para poder realmente meternos en este mood, en este entorno futbolero. ¿Tú? Yo la verdad poco, a mí, a ver, voy a ser muy honesta, a mí la verdad es que me da un poco igual. Sí que me gusta cuando llega ya el Mundial, o sea, yo lo veo como un motivo más para quedar con amigos. O sea, y ahora además está muy bien porque yo tengo razones para beber. Yo tengo ahora 2 selecciones a las que apoyar, México y España, con lo cual doble de oportunidades para quedar con los amigos. Eso está genial. Sí. Y la verdad es que es lo único por lo que espero el Mundial. O sea, no es como que a mí me emocione muchísimo. Sí. Independientemente de si se hace aquí o si se hiciera en España o si hiciera, o sea, no es un tema de que no me importe que se haga aquí en México, que yo súper chilanga, pero es verdad que no estoy tan emocionada. El tema de lo de hoy ver las fotos de la presentación, de la copa, del reloj, como que me animó un poquito, pero como que luego se me volvió a olvidar muy rápido. Pues miren, ahí está el espíritu futbolero de esta chilangalusa Puri Lucena. Me hace más ilusión, por ejemplo, ver un partido del Córdoba, eso sí te lo digo.
A mucha gente también, de verdad, créemelo. Pero bueno, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo en esta develación del reloj de esta cuenta regresiva que se invertirán 6,000 millones de pesos en obras para el Mundial, como la iluminación de 48 kilómetros que van del centro histórico en esta ciclovía que se denominará la Gran Tenochtitlán de Tlalpan al Zócalo, también en mejora en los servicios en las colonias aledañas al Estadio Azteca, ahorita Estadio Banorte, durante el Mundial Estadio Ciudad de México, y bueno, aseguró que se vivirá un Mundial con seguridad y servicios que estén a la altura y que es la oportunidad de beneficiar a todas y a todos. Ahora, ojo, recordemos que es un Mundial organizado por 3 países que en este momento no nos hablamos muy bien, Puri. Creo que esa parte también me quita un poco de ánimo. Sí, esto va a ser un poco como, pues un poco la ONU, ¿no? Aquí los 3 países organizando el Mundial. Mira, creo que falta un año, esperamos que las cosas un poco vayan tranquilizándose. Empezamos este episodio precisamente hablando del tema de las deportaciones, hablando del tema del partido, ¿no? De la selección en Los Ángeles, hablando precisamente, ¿no? De cómo los ánimos para el fútbol no están en este momento. Creo que todavía falta tiempo. Yo veo muy positivo. A mí una cosa que sí me emociona un poco es ver cómo va a cambiar o qué tanto va a cambiar realmente, ¿no? La infraestructura de la ciudad, cómo va a mejorar también esto un poco para el día a día de los capitalinos. Ojalá que realmente sí haga una diferencia en cuanto a transporte y vialidades, que tanta falta hace en cuanto a iluminación y seguridad también. Así que bueno, eso sí que me emociona. Veremos un poco cómo están las cosas y yo creo que de aquí dame hasta mayo del año que viene. Yo creo que sí me emociona. Yo creo que me voy a emocionar bastante antes que tú. Pero bueno, aprovechamos para recomendarles el gran episodio de Política y otros datos de hoy, que se denomina Mundial 2026, mucho más que fútbol, en el que Mariel Ibarra nos cuenta cómo la política ha sido desde siempre un elemento fundamental de estos eventos, chismes de rechiflas y cómo lo han usado los políticos como herramienta de promoción, con voces de amantes y expertos del fútbol como Juan Villoro, Francisco Javier González, la propia Beatriz Paredes para hablar de anécdotas de mundiales anteriores, pero también sobre el que viene en nuestro país. Tenemos a Samuel García, gobernador de Nuevo León, una de las sedes importantes de este mundial, también Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, también otra sede, y estará acompañándola desde luego Tlatuani Carrera, el editor en jefe de Sports Illustrated, así es que no se lo pierdan ahora mismo que ya terminaron de escuchar el Daily, vayan a darle play. Y bueno, antes de seguir con el cierre de este episodio, les recordamos rápidamente a los ganadores de los boletos para el Expansión ESG Summit, que no se olviden de checar sus notificaciones de Spotify, ahí les dejamos un comentario con los pasos a seguir. Y bueno, antes de irnos, un saludo muy grande a Pepe Lebrón de BBVA, quien ayer nos dijo que era muy, muy fan de este podcast. Pues muchas gracias por escucharnos, Pepe. Puri, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de jueves. Gracias por la invitación. Yo la verdad es que sí me voy directa a escuchar Política y otros datos, porque aparte de ser muy fan del podcast, ya vamos. De lo que más me gusta del fútbol son los chismes de fútbol. Entonces ahí voy a escuchar. Ya hay un montón. Hay un montón, sin lugar a dudas, así es que les vamos a preparar mucha información de cara al Mundial, y también ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx, también en sportsillustrated.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó